La finalidad de este video es explicar las pautas que vamos a tener que seguir para realizar el primer trabajo de esta primera sesión del curso, que como habíamos ya explicado va a consistir en realizar trazos a mano alzada, ¿no? Esto ya ustedes lo han visto en el PPT y justamente ahora lo que queremos es hacer una pequeña demostración de cómo podemos realizarlo. En lo que se refiere a los materiales, normalmente nosotros utilizamos lápices de diferentes tipos de mina, ¿no? Generalmente hay muchas marcas en el mercado en realidad, ¿no? Estas son simplemente algunas de ellas, ¿no? Generalmente las cajitas vienen con 12 lápices. En esos tres casos tienen 12 lápices y los 12 lápices tienen minas diferentes, de diferente calidad. Algunos son más duros, otros son más blandos, ¿no? Estas cajas son obviamente ya utilizadas, son los materiales que yo uso, por eso como ustedes ven hay lápices que normalmente se consuman más rápidamente que otros, ¿no? Y van en este caso, desde el 8B hasta el 4H en el caso de esta marca, ¿no? En el caso de Stader tenemos acá inclusive indicadas en la tapa de la cajita va del 6B, que es el lápiz más blando. ¿Qué significa que sea más blando? Que es el lápiz que hace el trazo más oscuro, ¿no? Y se llega al 4H, que el H indica la dureza de la mina, ¿no? Entonces el trazo que cuando lo realizas es mucho más claro, es producido por una mina dura, ¿no? Y en la parte intermedia, en el HB, viene a ser la mina que tiene una dureza media, ¿no? Y esta dureza media generalmente coincide, y lo decimos a muchos de ustedes que seguramente van a hacer este trabajo con los lápices que utilizaban en el colegio, coincide con la numeración 2, me parece que es el número 2 en los lápices que se usaban en el colegio, ¿no? Cuando ponen el número 2 equivale más o menos a esta dureza mediana de la mina, ¿no? Acá tenemos otra marca, Stabilo, ¿no? Que también tiene, estos son de la República Checa porque son de diferentes, son importados en realidad los lápices y también tienen diferentes minas, ¿no? Bueno, entonces habíamos mencionado el tema de la primera lámina, que es esta lámina de trazos. Mencionábamos, aparte de los lápices, el tema de las reglas, ¿no? Lo voy a decir inmediatamente. Muchos de ustedes cuentan con algunas escuadras que utilizaban en el colegio, ¿no? Probablemente son más pequeñas que las que estoy mostrando acá, ¿no? Pero que van a ser suficientes para el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y tienen además las reglitas con centímetros, ¿no? Yo acá muestro un escalímetro, que es un instrumento que seguramente vamos a utilizar en algún momento más adelante, ¿no? No por ahora, porque de hecho es complicado salir a comprar las cosas, como ustedes ya saben, ¿no? Pero yo creo que probablemente algunos de ustedes tienen hermanos o algún familiar o tal vez papá que ha estudiado ingeniería, que es arquitecto, o hermanos que están estudiando la carrera y ya tienen los instrumentos, ¿no? Y seguramente ya los conocen. Los alumnos que no tienen esta posibilidad, obviamente pueden trabajar con una regla y y con los lápices que mencionábamos utilizaban en el colegio, ¿no? Yo de hecho esta eh, demostración la voy a hacer con un solo lápiz, que es el equivalente al lápiz que ustedes usaban en el colegio, que es el lápiz número 2, ¿no? Y vamos a justamente demostrar que todas estas variaciones de tonalidad que estamos viendo en los lápices lo podemos lograr con un solo lápiz, graduando, controlando la presión del lápiz, ¿no? Entonces, vamos a diagramar una hoja blanca en tamaño A4, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Este esquema con medidas ya también lo hemos pasado a ustedes para que puedan hacer esta diagramación de la lámina, que tiene una primera parte con 12 rectángulos, donde vamos a realizar justamente los trazos, estos de acá. Y la segunda parte tiene 6 rectángulos en la parte inferior, donde vamos a realizar las texturas, ¿no? Las texturas de materiales. Entonces, yo ya tengo preparada mi hoja con los rectángulos.
y vamos a un poco explicar en qué consiste este ejercicio de trazos, ¿no? La finalidad es, sobre todo, adquirir práctica con el uso de los lápices y hacer un ejercicio de trazo a mano alzada, ¿no? En algún momento, obviamente, vamos a utilizar las escuadras o las reglas para hacer las líneas, ¿no? Pero es fundamental en el quehacer de un arquitecto el poder tener una destreza suficiente como para poder hacer bocetos a mano alzada, ¿no? Entonces, esto se comienza justamente haciendo trazos lineales. Se comienza en este modo. Y sobre todo que, como ustedes están ya viendo, podemos hacer trazos diferentes, con tonalidades diferentes, inclinaciones diferentes. Podemos sobreponer trazos y crear tramas, crear texturas. Y es una práctica que podemos hacer con muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, este es simplemente un reducido número de ejemplos que vamos a hacer hoy y obviamente esto se puede practicar de muchas maneras, ¿no? Y luego estos trazos que hemos practicado en modo lineal en la primera parte, los vamos a poner en práctica y aquí efectivamente, como ustedes ven, vamos a utilizar curvas también para poder hacer algunas texturas. Entonces vamos a comenzar con el primer rectángulo, que son líneas rectas, verticales, tratando de hacerlas lo más juntas posible, ¿no? Y obviamente estamos viendo que el primer rectángulo las líneas son un poquito claras y en el siguiente son un poco más intensas. Entonces, en mi caso, que voy a usar un solo lápiz, y esto lo hago sobre todo para los alumnos que no cuentan con estas cajas de lápices de diferentes minas, y en el caso que ustedes los tengan, pueden utilizar un lápiz que podría ser el 1B o el 2B para hacer el trazo intenso. Este, por ejemplo, lo podrían hacer con un 1B o un 2B, mientras que el trazo que acá aparece como más fino o menos oscuro lo pueden hacer con un lápiz ligeramente duro, que podría ser un H o un 2H, ¿no? Esta indicación es para los alumnos que tienen en casa estas cajas de 12 lápices. Los alumnos que no tienen las cajas de 12 lápices, que probablemente son la mayoría, pueden usar un solo lápiz, que es el que usaban en el colegio, y como mencionaba, es un lápiz número 2. ¿Ok? Entonces comenzamos a hacer el primer ejercicio, son líneas verticales, tratando de mantener el pulso firme, no presionar demasiado, porque vamos a representar el primer rectángulo en el cual las líneas no son muy oscuras. Este ejercicio necesita paciencia, ¿no? Tratando de mantener la verticalidad y el paralelismo entre las líneas y sobre todo que las líneas no se crucen. Esta práctica obviamente se logra con muchos ejercicios, ¿no? Este es un primer ejercicio, no tengan temor que no les vaya a quedar perfecto, porque al inicio siempre es así, todo se mejora con la práctica, ¿ven? Ya terminé el primer rectángulo y equivale al del modelo, ¿ven? El primer rectángulo. El segundo van a ser siempre trazos verticales, pero van a ser más oscuros, ¿no? Voy a utilizar el mismo lápiz. Otra cosa que vamos a necesitar seguramente es tajarlo con una cierta frecuencia, porque la punta se vuelve roma y tenemos que tener la mina del lápiz con una suficiente punta para poder hacer el trazo, ¿no? Entonces, tajamos el lápiz y procedemos a hacer el siguiente rectángulo presionando un poco más. Hasta completar el rectángulo. Y ya estamos viendo que hay una diferencia de tono, de trazo,
entre el primer ejercicio y el segundo. ¿Cómo se ha logrado? Aumentando la presión del lápiz. Trato de mantener el paralelismo y la misma separación entre las líneas, y así he hecho el segundo rectángulo. Entonces, el primero es un poquito más claro, el segundo es más oscuro, lo más oscuro posible. Ahora, obviamente no podemos exagerar con la presión porque nos arriesgaríamos a malograr el papel, ¿no? Estoy trabajando en este caso con una hoja Bond. Eso también respecto a los materiales, ya lo hemos mencionado, generalmente nosotros trabajamos con cartulinas en formato A3, cartulinas blancas en formato A3, ¿no? En esta primera semana seguramente no la vamos a tener en casa, entonces por eso queremos aprovechar los materiales que tenemos en casa. La mayoría de nosotros tenemos hojas blancas, ¿no? Si alguno tiene la cartulina sería obviamente mucho mejor, pero si no podemos utilizar hojas blancas, ¿no? En algún caso, ya lo pongo como situación extrema, en el sentido de que no tienen las hojas blancas y tienen hojas de cuaderno, podríamos inclusive utilizar las hojas de los cuadernos de colegio. En ese caso convendría utilizar las hojas cuadriculadas. Vamos a, como en realidad, a ver, el ejercicio del rectángulo 3 y 4 es similar, solamente que las líneas son horizontales. No lo voy a repetir porque es prácticamente similar al primero, solamente que las líneas son horizontales, ¿no? En el rectángulo de la segunda línea, los rectángulos de la segunda línea son líneas inclinadas. En este caso sí tienen la misma presión del lápiz, ¿no? Simplemente la diferencia es el cambio de inclinación. En un caso es inclinado hacia la derecha 45 grados, en el otro caso a la izquierda. Y más bien en este rectángulo de acá viene a ser la sobreposición de ambas líneas inclinadas, ¿no? Y aquí se está formando una trama, ¿no? Se está formando una trama. En el siguiente rectángulo se está formando una trama, pero en este caso es cruzando una trama de líneas verticales con las líneas horizontales, ¿no? Y se va a crear esta especie de cuadriculado, pero muy, muy fino, ¿no? Porque justamente esto tiene que ser haciendo que las líneas sean muy juntas entre sí. Pero ven que en todos los casos las líneas mantienen un paralelismo más o menos constante. Lo ideal es que mantengan un paralelismo constante y que no se crucen, ¿no? Lo que sí más bien voy a hacer ahora es la última fila, los dos primeros casos sobre todo, porque son unas tramas que están hechas con líneas, siempre líneas paralelas, pero que se construyen en base a unas cruces. En el primer caso es un aspa y en el segundo es una cruz, ¿no? Y hay una variación de tono porque simplemente se trabaja con un solo lápiz, variando la presión del lápiz. Comienzas con un tono claro, lo que significa que el lápiz lo presionas poco, y conforme te acercas al centro lo vas presionando un poco más para oscurecerlo. Entonces decíamos que vamos a hacer este ejemplo. Voy a hacer el aspa. Acá sí me ayudo obviamente de una reglita, en ese caso estoy usando una escuadra. Y en el siguiente caso voy a hacer una cruz centrada en el rectángulo, ¿no? Más o menos calculo el centro, no necesariamente tiene que ser, bueno, obviamente si tienen la regla con el centímetro lo pueden hacer con la medida exacta. Yo estoy haciendo un poco al cálculo. Entonces, el primer rectángulo de esta línea son líneas verticales y horizontales que siguen un poco el esquema del aspa, presionando poco al comienzo y conforme te acercas al centro aumentas la presión para lograr ese tono más oscuro, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el primero. Presiono muy poquito. Todavía no necesito tajar el lápiz porque la punta me permite hacer todavía los trazos finos, suficientemente finos, y acá empiezo a aumentar la presión. Hasta el centro, ¿no? Aquí tal vez sí necesito tajar el lápiz, he visto que la punta ya está un poquito roma, entonces eso sí tenemos que hacerlo con cierta frecuencia. Ir tajando la punta para lograr un trazo más fino, ¿no?
Ahora, como he empezado con las verticales, voy a continuar con las verticales, pero ahora es el proceso inverso. Comienzo con el trazo oscuro, o sea, lo presiono más acá, haciendo una especie de degradé. ¿Qué significa el degradé? Pasar de un tono a otro, ¿no? En una transición constante, ¿no? Una transición que no se vea el salto que no se vea el salto brusco de una tonalidad a otra. Entonces, eso tiene que ser cambiando la presión del lápiz en modo gradual. Presiono cada vez menos, y ya el último va a ser mucho más claro el trazo, ¿no? Ahora lo mismo, pero en horizontal. Aquí me falló un poquito el paralelismo. Y aquí lo mismo. Comienzo oscuro en este caso, presionando más, obviamente, y empiezo a bajar la presión del lápiz y los trazos, como ustedes ven, se vuelven más claros, ¿no? Y así obtengo mi ejercicio del aspa con los trazos. El siguiente es similar, solamente que ahora el trazo son líneas inclinadas. Voy a hacer solamente la mitad, ¿no? Pero el criterio es el mismo, la pauta es la misma. Comenzar con líneas inclinadas sin presionar demasiado y poco a poco ir aumentando la presión. Voy a hacer solamente la mitad. Ahora hago la otra mitad. Ya ustedes han entendido perfectamente cómo hacer el ejercicio. Aquí está, ¿no? Entonces, en este modo, ustedes van a completar los 12 rectángulos siguiendo el modelo que estamos mostrando, ¿no? ¿Ok? Ese es el ejercicio de las texturas. Perdón, ese es el ejercicio de los trazos. Aquí está, los trazos. El de las texturas es el que estamos viendo en la parte inferior, ¿no? Que va a tomar seguramente un poquito más de tiempo, ¿no? Pero es tratar siempre de mantener el control del trazo del lápiz y ir manteniendo una cierta constante también en el grosor del trazo mismo. Y eso se logra justamente tajando la punta con una cierta frecuencia. Entonces, ese es el ejercicio. Podría hacer de todas esas texturas en este momento como demostración, voy a hacer el de la madera. Voy a hacer de la madera, que es justamente la textura del centro, ¿no? La primera correspondería, porque justamente estas texturas representan materialidad, representaría prácticamente el canto rodado, que es un tipo de acabado que se hace con esas piedras redonditas que muchas veces se utilizan en los pisos de los garajes, por ejemplo, de los estacionamientos, ¿no? Son esas piedritas redondeadas de río. Esa es una textura de estándar de madera, que podría ser un pino, hay muchísimos tipos de madera, ¿no? Esta otra textura que ven con rayitas de diferentes inclinaciones podría representar un pasto, un césped en algún dibujo. Acá tenemos un ejemplo de que podría ser una laja de piedra. Esto podría ser, por ejemplo, una pared de ladrillo o de adobes, ¿no? Y acá tenemos unas especies de hojitas, podría ser una vegetación, ¿no? De todas estas vamos a hacer de la madera, la textura de la madera.
Ya tengo obviamente preparados mis rectángulos, como ha sido la indicación que dimos. Primero voy a tajar mi lápiz. Voy a tajar mi lápiz. Y ahora sí podemos hacer la textura. Obviamente no son líneas rectas en el caso de... Por eso quiero hacer la demostración, porque son curvas que tienen un cierto sentido, ¿no? Vemos unas especies de elipses en cada cierto tramo, que eso se llaman en el caso de la textura de madera los ojos de la madera, ¿no? Los ojos de la madera que van cambiando un poco el recorrido de las venas, de las vetas de la madera, ¿no? Entonces, comienzo con una primera línea en la parte superior, con una curvatura más o menos libre, ¿no? Hago una segunda línea curva. En algún caso la línea es más pegada a la anterior, en otros casos se abre un poquito, ¿no? En este caso tengo, por ejemplo, dos curvas. Voy a hacer una elipse, por ejemplo, acá, que va a representar un ojo. Esa elipse ya me va a condicionar el movimiento de las siguientes líneas, ¿no? Lo importante es que no se crucen las líneas. Este es un trabajo libre muy divertido además, ¿no? Porque les permite ya ir creando alguna forma siguiendo de todas maneras una pauta. Acá voy a crear el otro ojo de esta madera. Y ahora sí, la curva va a tener que rodear esa elipse, ese ojo. Acá puedo hacer que esta línea se abra un poco más. Acá voy a crear nuevamente otro ojo. Entonces la línea va a bajar, va a rodear la elipse, va a rodear al ojo de la madera y va a continuar para el otro lado. Entonces ven que da una idea de textura de madera bastante claro, ¿no? Bastante realístico. Acá voy a poner el ojo, en este caso lo voy a poner en este lado. Entonces llega al extremo, acá se hace casi recta la curva, pero acá sí se mueve para dar espacio al ojo que he puesto en ese lado, ¿no? Y voy a terminar con un último ojo, lo voy a poner acá al centro, más o menos al centro lo podría poner. Entonces la otra línea es esta. Sin salirme del rectángulo, ¿no? Entonces, esta es mi textura de madera, ¿no? Que he seguido. No, efectivamente no es una copia exacta del modelo que tenía acá, muy parecido, pero no lo es, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Los otros ejercicios los pueden hacer ustedes siguiendo el modelo, ¿no? Entonces, lo que queríamos justamente indicar en este tutorial es sobre todo lo siguiente, que podemos hacer este trabajo con una hoja blanca, con un solo lápiz, ¿no? Y bueno, nos hemos ayudado de una regla, tenemos un tajador, el borrador no lo hemos usado para nada, en algún caso de repente se necesitaba, sobre todo cuando hacemos los rectángulos, pero no he usado borrador, ¿no? Entonces, una hoja de papel blanca, una regla y un lápiz, ¿no? Y con un solo lápiz he logrado hacer incluso diferentes tonos de trazos, ¿no? Siguiendo el modelo que tenemos a disposición. Entonces, este ha sido el primer ejercicio del curso, ¿no? Que es bastante importante porque nos está ayudando a conocer nuestros instrumentos, ¿no? A ver las cualidades de los instrumentos y sobre todo aprender a manejarlos en modo correcto.